no yo lo entiendo, sino como muchos eruditos y conocedores de la palabra lo saben también, pues vamos a tratar de analizar esta enseñanza bíblica, lo que lo denominamos como un tema doctrinal conocido como los dones del Espíritu Santo. Quiero que leamos la Biblia en la carta a los Corintios, capítulo 12, en reverencia a la palabra. Los que se pueden poner en pie, capítulo 12, versículos 7 al 11. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Amén. Quedémonos hasta ahí y voy a tratar la manera de desglosar esta enseñanza bíblica, y lo quiero hacer de la manera siguiente. Cuando hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo, son aquellas capacidades sobrenaturales que Dios otorga a los creyentes para edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para edificación de la iglesia, para edificar la iglesia. Entonces nos damos cuenta que los dones del Espíritu Santo son manifestaciones completamente milagrosas que no podrían ser ejercidas sin la intervención de Dios. Esto los diferencia de cualquier habilidad humana. El talento musical, por ejemplo, no es un don del Espíritu, pues en él no hay ningún fenómeno sobrenatural para que un creyente pueda recibir un don espiritual. Necesita antes ser bautizado con el Espíritu Santo. Quiero comenzar diciéndoles que los dones del Espíritu Santo son 9 dones. Si usted lo leyó conmigo, cuéntelo por favor. Se lo voy a leer, se lo voy a ir diciendo uno por uno. Dice, desde el versículo que leímos 7: pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Comenzamos. Porque a este es dado por el Espíritu, cuéntelo conmigo, palabra de sabiduría, 1. 2, palabra de ciencia por el mismo Espíritu. 3, otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, 4, por el mismo Espíritu. 5, el de hacer milagros. 6, el de profecía. 7, el de discernimiento de espíritu. Y a otro diversos géneros de lengua, ese es el 8. Y a otro la interpretación de lengua. Ahí lo tiene escrito que son 9 dones del Espíritu Santo. Acuérdese, a diferencia del fruto del Espíritu que habla Pablo a los Gálatas, que son ¿cuántos? ¿Son cuántos? 7, dice el hermano. ¿Cuántos son? Los del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 también, así como los dones del Espíritu Santo. Pero en el fruto del Espíritu vamos a encontrar uno de estos dones. De los 9 dones que existen aquí, hay uno que está dentro del fruto del Espíritu, y ese es el de fe, el don de fe. Los dones del Espíritu Santo se dividen en 3 grupos. Yo solamente voy a tocar el primer grupo, porque si tomamos los 3 grupos y los empezamos a desarrollar, vamos a salir muy tarde.
Pero los dones del Espíritu Santo se dividen entre grupos. El primer grupo son los dones conocidos como los dones de revelación. El segundo grupo son los dones de inspiración y el tercer grupo son los dones de poder. Dentro de los dones de revelación nos vamos a encontrar con el primer don, que es el don de palabra de ciencia. Antes de entrar en detalle con esto, quiero decirles que estaba tomando unas notas para que nos demos cuenta la manera que el Espíritu Santo trabaja. Estamos viviendo tiempos tan difíciles y peligrosos, preste atención, donde queremos atribuirle tantas cosas al Espíritu Santo que no le pertenecen. El Espíritu Santo trabaja con 9 dones. Amén. Y por eso yo se los dije, apréndaselo. El Espíritu Santo trabaja con 9 dones. No le atribuye al Espíritu Santo algo con el cual Él no lo hace. Y voy a hacer un poquito en esta tarde directo con usted. Y sé que muchas personas pueden pensar completamente diferente y tienen también derecho. Un ejemplo. Alguien dice el don de la danza. La danza no es un don. La danza es una manifestación de alegría. Es una manifestación de las emociones. Y alguien puede decir, pero hermano, yo tengo un pariente que él danza de rodillas, o él danza de una u otra manera, o es la danza que el Señor le regaló. Bueno, yo no le voy a decir que no. Yo lo que le estoy enseñando es cómo el Espíritu Santo trabaja. Quiero decirles que la iglesia del Nuevo Testamento no tiene referencia alguna acerca de la danza. Jamás la danza es el criterio bíblico espiritual. Ni el no danzar es muestra de frialdad espiritual, sino los frutos del Espíritu y una vida santa son el criterio bíblico de una persona espiritual. Cuando una persona danza, nosotros decimos, ese hombre o esa mujer es espiritual. Y cuando una persona no danza es porque no es espiritual. Pero aquí nosotros vemos que en la iglesia primitiva, la iglesia no practicó la danza. En el Nuevo Testamento, si usted quiere tomar nota, se habla de fiesta o de danza. Por ejemplo, el padre que organiza la fiesta con baile de celebración porque su hijo pródigo, a quien creía perdido, ha regresado. Eso está en Lucas capítulo 15, versículo 21 al 29. Segundo, lo va a encontrar en Mateo 14, 6, cuando es el cumpleaños de Herodes. Dice que cuando Herodes estaba cumpliendo años, hubo una muchacha que danzó y le agradó la danza con ese movimiento, que Herodes le dijo, pídeme lo que quiera. Creo la tercera parte del reino se le iba a dar. Pero la muchacha, aconsejada o influenciada por su mamá, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces esas dos partes, tanto en Lucas 15, 21 al 29 como en Mateo 14, 6, vemos la manifestación de lo que es fiesta, baile o de danza. Entonces ahora hay muchas iglesias que practican la danza y dicen la danza de David. Nosotros no tenemos referencia excepto por el Antiguo Testamento cómo es que David lo hacía. Y usted sabe lo que decía Mical, la esposa de David. Muchas iglesias practican la danza y es un grupo de danza. Nosotros no condenamos. Yo quiero limitarme a hablar de la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con 9 dones, según lo que el apóstol Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Y dentro de uno de los 3 grupos
grupos, por ejemplo, el grupo de los dones de revelación, ahí encontramos palabra de ciencia. ¿Y qué es palabra de ciencia? Palabra de ciencia es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que acontecieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. Este acontecimiento se adquiere de manera sobrenatural y más allá de toda posibilidad humana. Veamos ahí en Hechos, vamos a examinar unos versículos. Dijimos que palabra de ciencia es un don por medio del cual Dios revela acontecimientos pasados o presentes. Vamos a la historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo número 5, versículo 3. Hechos 5, versículo 3. ¿Alguien lo tiene? Léanlo por favor fuerte, el que lo tiene. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hasta ahí. ¿Qué dijo Pedro? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué le dijo eso a Ananías, hermana Irma? ¿Por qué le dijo Pedro eso a Ananías? Amén, excelente. ¿Cuántos oyeron? Amén. Se había puesto de acuerdo con ¿en qué? Esta es una enseñanza bíblica, puede participar. En mentir. Y cuando Ananías llegó primero Ananías y luego llegó. Mire, es que para decir una mentira muchas veces hay un común acuerdo. Entonces cuando Pedro lo mira le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y él a lo mejor pregunta: y bueno, ¿y de qué me está hablando? Y vamos al versículo número 9. Ahí mismo, capítulo 5, pero veamos el versículo número 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste, lo que decía nuestra hermana, atentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Qué quiere decir? Murió. Pero lo que Pedro le dijo: ¿por qué conveniste? Si Pedro no sabía nada. Pedro no sabía nada. Entonces, ¿qué sucede con ese don de palabra de ciencia? El don de palabra de ciencia es aquel en donde Dios le revela a su siervo o a su sierva cosas que han acontecido en el pasado o lo que está sucediendo en el presente. Y las personas dicen: ¿quién les contó? Fíjese, hay una referencia porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Se dice que cuando iban a ir creo que era contra un reino en donde estaba el profeta Eliseo, Samaria, se reunían en secreto, creo que el ejército de Asiria, y decían: ¿quién es el que revela estos secretos? Lo que nosotros hablamos aquí en secreto, porque como que la noticia se filtraba, como que alguien iba y alguien le dijo: no, mi señor, no es de que aquí vayan y lleven el mensaje o alguien de nosotros vaya. Lo que pasa es de que hay un profeta en Israel, que lo que nosotros decimos en oculto, Dios se lo dice a él. Así es Dios. Por eso cuando muchas veces hay un don, y es el don de palabra de ciencia activo en un siervo, no necesita que alguien diga algo de una persona o de una situación. Dios puede revelar. Y cuando un hombre o una mujer habla movido en ese don, entonces está hablando de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, palabra de ciencia es acontecimientos pasados y acontecimientos presentes. No sé si usted se ha encontrado con algún varón o alguna mujer de Dios que opere en esos dones.
Yo me he encontrado con algunos que no me conocen, no saben quién soy, pero Dios los ha usado para darme la palabra y digo, es verdad. A este hombre Dios lo está usando en palabra de ciencia. Me está diciendo algo que he vivido o algo que estoy viviendo y que solamente Dios lo conoce. Y yo les podía compartir algunas historias, pero como no vengo a hablar de mí, sino que vengo a hablar de cómo el Espíritu Santo da esos dones para edificación. Veamos ahí, hermanos, en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo número 19 y 20. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Escuche lo que hizo el Señor. A través de ese don se comunica con Pedro y le dice: van a venir 3 varones. No dudes de ir con ellos. Que cuando los dones se activan, hermanos, eso es algo maravilloso. Y entonces ahora Pedro pudo recibir a esas personas para ir a la casa de Cornelio. Pero si usted observa, le estaba revelando Dios un acontecimiento o algo que estaba a punto de suceder, que 3 personas lo iban a venir a buscar. Y el Señor lo dice: no dudes de ir con ellos. Ese es el don que opera en los siervos de Dios, en el don de palabra de ciencia. Le dijo el versículo 20: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo te los he enviado. Entonces ya de una vez los estaba esperando Pedro, porque el Señor se los había revelado. ¿Ha oído ustedes, hermanos, que nosotros somos cartas leídas? Entonces delante de Dios nosotros estamos completamente desnudos. El Señor nos conoce, y cuando operan los dones, el don de palabra de ciencia es para decirte cosas que te pasaron, que acontecieron en tu pasado. Y cuando Dios te recuerda de algo es porque quiere hacer una sanidad espiritual en ti. Ahora vamos con palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es el don por medio del cual Dios comparte acontecimientos de hechos que acontecerán en el futuro. A diferencia de palabra de ciencia, de cosas pasadas, presentes, pero el don de palabra de sabiduría es el don que opera en revelarle a su siervo cosas que van a acontecer en el futuro. Hay una persona, y lo voy a decir aquí no por darle publicidad, si usted quiere búsquelo. Hay un pastor americano que se hizo muy famoso en las redes sociales, porque él habló 3 meses de anticipación. Dijo: Dios me ha revelado. Dijo un atentado contra lo que iba a ser el candidato que va a la presidencia. Dijo: va a tener un atentado y le va a perforar parte del oído, de la oreja. O sea, literalmente lo que Dios me ha dicho es esto. Y empezaron a investigar a este pastor, y se dieron cuenta que lo que este varón de Dios decía era porque posiblemente en él opere el don que se llama el don de palabra de sabiduría, que Dios le revela, y esa persona al recibir esa revelación como un sueño, él lo puede hablar, y así como Dios se lo revela, así acontece. Y si alguno quiere saber, pues yo con gusto se lo puedo compartir. Entonces, ¿será que existe eso? Sí. Y como el diablo es todo, lo imita, el diablo es imitador, que el Señor lo reprenda. Mire, así como existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, así existe Satanás, el anticristo y el falso profeta. Así como existe el bautismo en el Espíritu Santo, donde se hablan lenguas angelicales, también hay personas que hablan lenguas satánicas.
Así como Dios opera en el don de sabiduría para revelarle a sus siervos, el diablo quiere conocer cosas del futuro y por eso la gente va a que le lean la mano. Pero él no conoce el futuro, él no puede. El único que conoce el futuro y tiene poder y control de todo es el Señor. Por eso usted nunca vaya a que le tire, porque si usted participa en eso, usted está vendiendo su alma al diablo y está ligando su vida a Satanás. Él no conoce el futuro. Usted no ande leyendo el horóscopo, eso es del diablo. Usted tiene que leer la Biblia. Y si usted quiere saber cosas del futuro, entonces dígale: Señor, dame el don de palabra de sabiduría. Y si Dios le da el don de palabra de sabiduría, entonces Dios le va a revelar secretos y misterios o acontecimientos futuros que todavía no se han dado, pero que se van a dar. ¿Cómo puedo saber que una persona tiene ese don de palabra de sabiduría? Porque lo que el Señor le revela, eso ocurre. Entonces yo creo en esos dones. Existe hombre, existe mujer. Y no creo en aquellos que hablan cuando las cosas ya acontecieron. Eso no es así. Si usted viene a decir las cosas cuando ya acontecieron, no. Hable antes que acontezcan, por si usted está operando el don de palabra de sabiduría. Veamos un ejemplo en ese don de palabra de sabiduría en Hechos capítulo 11, 28 y 30. Capítulo 11, versículo 28 y 30. Dicen: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, este era un profeta, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. ¿Qué estaba diciendo este profeta Agabo? Que iba a venir. Que iba a venir hambre. Entonces, verso 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Imagínense que cuando este profeta Agabo decía una cosa, los discípulos y los demás creían, porque en él actuaba el don de palabra de sabiduría. Dijo: va a venir hambre en esta región. Entonces los hermanos se preparaban para socorrer a los hermanos que iban a ser perjudicados con el alimento. Yo les pregunto, hermano, ¿cuántos hombres de Dios han hablado inspirados por ese don de lo que viene a este país, de lo que viene al mundo entero? Pero nosotros no hemos creído. Nosotros queremos creer hasta que las cosas acontezcan. Vamos rápido, veamos lo que dice Hechos capítulo 21. Vamos, casi hasta el último capítulo, un poquito más. Hechos capítulo 21, versículo 10. Hechos 21, 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Otra vez más, 21:10. Hechos 21:10. Dice que descendió de Judea un profeta llamado Agabo, el mismo que les había dicho del hambre, quien viniendo a vernos, está diciendo Lucas, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto: dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en las manos de los gentiles. ¿Aconteció o no aconteció? Sí, a Pablo lo capturaron, lo ataron, lo encarcelaron. Pero escuchen, el don de palabra de sabiduría revela acontecimientos futuros, el hambre que iba a venir y ahora lo que le iba a acontecer. ¿A quién? A Pablo. Esos dones, hermanos, que están presentes para la iglesia, repito, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. En el Antiguo Testamento actuaban los profetas, y aunque no se le llamaba el don de palabra de sabiduría, pero como que se manifestaba.
Siempre se me olvida esa cita bíblica, pero se las he dicho muchas veces. Había un hombre, escuchen bien, había un hombre que cuando miró, los eruditos aquí que conocen la escritura van a encontrar ese pasaje. Dice que cuando el profeta miró a un hombre, lloró. Y al llorar, al ver su cara, le dice: ¿por qué lloras?, le pregunta al profeta. Y le dice: porque Dios me ha revelado toda la maldad que tú harás. Ese hombre se iba a convertir en rey. Y cuando el profeta lo miró, Dios le reveló la vida de ese hombre. Y le reveló que ese hombre iba a tener poder y autoridad como un rey. Y a las mujeres embarazadas les iba a abrir los vientres. A los niños los iba a golpear sobre las peñas. Y él dijo: ¿acaso yo soy un perro, un animal para hacer eso? Pero le dijo: Dios me lo ha revelado. Ese era un acontecimiento, algo que iba a pasar en el futuro. Y como les dije, Dios actúa pero en él mismo. Y ahora él está actuando a través de los dones de palabra de sabiduría. Amén. Si usted quiere otro versículo más, y lo puede anotar también, hermano. Bueno, Hechos 27, 21, 24. ¿Qué dice Hechos 27, 21, 24? ¿Alguien puede leerlo? Entonces Pablo, fuerte. Que no comía. Ajá. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Escuchen lo que está diciendo. Sino solamente de la nave. Pongamos una pausa. ¿Qué estaba sucediendo en este momento, hermana Heidi? Esta escena, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Por qué Pablo está diciendo estas palabras? Perdón, hermana Esther. Había una tempestad en el mar y andaban más de 270 personas. Y Pablo, antes de él iba prisionero, le dijo: no zarpemos, no vayamos. Pero ellos tuvieron más confianza en el capitán de la nave, en el carpintero, en el que había hecho la nave. Y Pablo le dijo: no zarpemos, no vayamos. Pero no le hicieron caso porque era un prisionero. Y cuando fueron en el alta mar, le dijo Pablo: hubiera sido conveniente, varones, que lo hubiesen escuchado y no zarpar para esta pérdida. Pero os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida humana. Y ella empieza a decirle: sino que solamente va a haber pérdida de la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, ¿a quién? Mire qué importante es servir. De quien soy y a quien sirvo. Y aquí está diciendo Pablo lo que él le dijo. Oiga, le había dicho, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano? Entonces, ¿cuántos días tenían? Más de 14 días. No había ni sol, no había ni estrella, todo estaba oscuro, la gente no comía. Pero en esa noche el ángel llega, el mismo Señor llega, habla con Pablo y le dice: Pablo, escuche, Pablo, anima a esta gente, no se va a perder ninguna vida, nadie va a morir, solamente se va a perder la nave. Pero Pablo habla y le dice: tengan ánimo. Allí estaba ya Pablo hablando lo revelado.
Pero él fue y contó la experiencia. Él dice, porque esta noche ha estado el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, y me ha dicho. Cuando opera el don de palabra de sabiduría, es el Espíritu Santo usando a la persona o hablándole. Hay personas que pueden oír internamente la voz de Dios. Hay personas que oyen la voz de Dios y pueden llamar a una persona por nombre y decirle el nombre de la persona, venga. Y esta persona dice, ¿por qué me llama? ¿Alguien le ha hablado de mí? No, es porque está actuando el don de palabra de sabiduría. Amén. Tengo 5, 7, 10 minutos para terminar este mensaje. Voy con el tercero. Discernimiento, otro le llaman discreción de espíritu. ¿A qué se refiere? Es el don por medio del cual Dios revela qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. Es el don que se manifiesta si un hecho sobrenatural procede de Dios o de Satanás. Aquí quiero que tengamos mucho cuidado. Amén. El discernimiento o discreción de espíritu es tan importante. Le voy a decir algo. Preste atención a este consejo. Es bien importante que se dé cuenta que cuando nosotros ponemos las manos sobre una persona, nosotros estamos impartiendo. Cuando Pablo le habla a Timoteo, dice, aviva el don de Dios que está en ti, el cual te fue dado por la imposición de mis manos. Cuando Pedro y Juan le dijeron a aquel, oro y plata no tenemos, pero lo que tengo te doy, lo tomaron. Dentro de las iglesias yo he escuchado testimonios que han llegado brujos, brujas, hechiceros. Han llegado y ellos no vienen con huesos de calavera, ni metidos en amarín, no, ni bien, no. Ellos se infiltran dentro de las congregaciones para hacer que las congregaciones sean iglesias frías, para que dentro de las congregaciones los espíritus comiencen a operar y salen y entran en otro. Pero cuando una iglesia, alguien dentro de la iglesia tiene lo que se llama discernimiento de espíritu, cuando dentro de la iglesia una persona habla, el que tiene discernimiento de espíritu, el espíritu de discernimiento se activa y lo hace sentir que no es de Dios. Por eso cuando mi espíritu como que se intranquiliza, es porque algo no está bien. Hay lenguas que son humanas. Hay personas que han oído a alguien hablar en nuevas lenguas y las personas lo repiten. Y hay lenguas diabólicas que lo que están diciendo son maldiciones. Y hay lenguas del espíritu. 3 tipos de lenguas. Las que se aprenden porque usted lo oyó, no, esto está diciendo esto y esto. Bueno, yo también puedo decirlo. Amén. Y otras, esas son lenguas humanas. Y otras que son lenguas diabólicas. Entonces cuando alguien está hablando en otra, tiene que tener mucho cuidado, prestar atención, y el que tiene discernimiento de espíritu va a discernir que ese espíritu no es de Dios. Amén. Entonces, cuando una persona habla de parte de Dios, habla humanamente o habla de parte de Satanás, el que tiene lo que se llama discernimiento de espíritu va rápido a discernir. Por ejemplo, hermanos, en el mundo espiritual, si usted va a 10 horas de la noche, en el mundo espiritual, en un territorio que sea propiedad o que sea posesión de espíritu, si usted es un cristiano o una cristiana, desde el momento que entre en ese territorio, el Espíritu de Dios, el sello del Espíritu, aún sin tener discernimiento, pero el Espíritu de Dios, como usted es hija de Dios, inmediatamente va a sentir una reacción y que la va
a mostrar en una reacción física. Hay un escalofrío. Y ese escalofrío como que trae temor, trae miedo. Y usted dice, este lugar es terrorífico. Este lugar me provoca miedo. Entonces su cuerpo está emitiendo, pero su cuerpo está radiando lo que internamente su espíritu, su alma está recibiendo. ¿Me doy a entender? Entonces, todo lo que el espíritu o el alma recibe o está discerniendo, lo va a ejecutar o lo va a mostrar a través de una reacción física. Somos alma, cuerpo y espíritu. Amén. La reacción de un golpe. ¿Quién lo sintió? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? El cuerpo, el alma, el espíritu. Estoy hablando de que todo lo que tenga que ver, hermano, lo va a ejecutar y lo va a dar a conocer a través de nuestro cuerpo físico. Todo lo que, las emociones, yo estoy alegre y cuando estoy alegre me río. Esa es una reacción del alma, del espíritu y del cuerpo. Del alma. Entonces el alma necesita este cuerpo. Todo lo que este cuerpo hace es una reacción del alma, del espíritu, de las emociones. Por ejemplo, no quiero confundirlo. Cuando se produce la muerte física, al producirse la muerte física, se separa el alma y se separa el espíritu y queda el cuerpo. Porque ese cuerpo ya no se ríe, porque ya no es del alma, ya no es del espíritu. Entonces quiero terminar con esto. Discernimiento de espíritu. Vamos a Hechos. Todo lo hemos tomado en el libro de los Hechos, pero vamos a ver una historia con la cual voy a terminar. Capítulo 16. Lo tenemos. 16, versículo 16. 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. ¿Una qué? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Tenía un espíritu de adivinación. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, está diciendo Lucas, daba voces diciendo: oiga, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pregunta: ¿lo que hablaba ella era verdad o era mentira? Decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Pablo, Sila, sí, era verdad. Quienes os anuncian el camino de salvación, ¿era verdad o era mentira? Era verdad. Y dice el versículo número 18: y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cuando aquella muchacha le decía: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Claro, ellos andaban predicando. Un creyente común como usted o como yo, a lo mejor hubiéramos dicho: qué bueno, por lo menos tenemos alguien que reconoce lo que andamos haciendo. Andamos hablando del camino de salvación y por lo menos reconocen que somos siervos de Dios. Pero en Pablo había un discernimiento, y como lo estaba haciendo Pablo, a través del discernimiento, él se dio cuenta que quien estaba hablando ahí era un demonio. Amén. Y cuando Pablo sabía que era un demonio, dice que lo reprendió y lo mandó y le dijo: sal de esa muchacha. Y aquel demonio de espíritu de adivinación, mire que dicen que los demonios son mentirosos, pero ahí estaba hablando la verdad. Dice que abandonó aquel cuerpo.
¿Por qué está escribiendo Lucas que tenía un espíritu de adivinación? Porque después de este acontecimiento vino el amo o el dueño de esta joven, y al ver que esta muchacha había sido liberada y que no tenía más ese espíritu de adivinación, metieron preso a los apóstoles. Amén. Qué importantes son los dones del Espíritu Santo, y apenas llevamos 3. ¿Cuál de los 3 les gusta? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Los 3 son importantes. Ahora, ¿qué necesito yo para tener esos dones del Espíritu Santo? Amén. Dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia o discernimiento de espíritu. Pero ¿qué necesito yo para eso? Número uno, en primer lugar, amén. En primer lugar, lo que necesitamos es pedirle al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo. Con esto cierro este mensaje. Los dones del Espíritu es como que alguien quiere entrar a este auditorio. Para entrar a este auditorio, a este cuarto, ¿qué necesita? Abrir la puerta. Si no abre la puerta, no puede entrar. Entonces, para que usted reciba los dones del Espíritu Santo, usted necesita pedir al Señor primero que lo bautice. Cuando el Espíritu Santo lo bautice a usted, entonces esa es la puerta que se abrió. Cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona, entonces al bautizarlo se abre la puerta para que usted pida cualquiera de los 9 dones, o los 9. Yo a veces estoy orando y estoy recitando los 9 dones y le digo: Señor, danos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, interpretación de lengua, diversos géneros de lengua, don de profecía, don de fe, don de operación de milagro, don de sanidad. Y yo lo recito y le digo: Señor, dánoslo, porque aquí pueden haber personas bautizadas con el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo viene, entonces puede darnos de esos dones. Y qué bueno es que si el pastor no tiene un don de eso, usted lo tiene. Porque como es para edificar. Ahora, es bien importante. Yo esto lo sabía, lo vuelvo a estudiar. Dentro de la iglesia donde nosotros estamos, se prohíbe al cristiano hablar en lenguas cuando no hay quien las pueda interpretar. Dice que cuando no hay quien interprete las lenguas, entonces calle la congregación. Por eso, si el pastor es bautizado en el Espíritu Santo, solo él, o uno o dos más, pero no hay quien interprete esas lenguas, entonces mejor las hablamos en misterio en nuestras casas y no en la iglesia. Cuando usted oye que alguien habla en la iglesia, una vez más, no es bueno, porque no hay intérprete. Todas las lenguas tienen interpretación, no traducción, interpretación. Hermano, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si en alguno de nosotros Dios ha puesto el don de palabra de sabiduría, sin darnos cuenta ya hablamos qué es lo que va a acontecer en el futuro. Si usted lo quiere creer, gloria a Dios. Si no lo quiere creer, pues yo pienso que el Señor también nos ha hablado. Pongámonos sobre nuestros pies, démosles palmas al Señor. Aleluya. Padre eterno, gracias por tu palabra, porque ahora nos enseñas lo importante que son los dones del Espíritu Santo. Padre mío, te pido en el nombre de tu Hijo amado que bautices a tu pueblo con el poder, con la unción de tu Espíritu Santo.